Somos el Ministerio Conquistadores del Reino y vamos a dar comienzo. Esta es la Escuela de Formación Ministerial, Apostólica y Profética Monte Sión. Bueno, mis amados, nosotros dimos inicio a esta enseñanza la semana pasada, el día miércoles, y ahora tenemos la segunda parte de Visión Apostólica. Primero vamos a comenzar poniendo un fundamento y para esto vamos a leer un texto, el libro de Hechos. Vamos a leer del capítulo 13 del 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Muy bien. Quiero que por favor preste mucha atención a estas palabras porque vamos a desmenuzar este texto. Acuérdese de que estamos hablando acerca de la visión apostólica para nuestro tiempo. Y para eso necesitamos entender cómo era la visión apostólica de aquel tiempo. La semana pasada estuvimos aprendiendo que tenemos una iglesia que necesita una reforma. Estuvimos hablando de las diferentes temporadas de la reforma la semana pasada. Y hablamos esto porque después de salir de lo que era el año 2021 y el 2022, después de lo que pasó con la pandemia y todos los sacudimientos que se dieron en el mundo, nos dimos cuenta que había una iglesia con mucha gente como infantes, ¿verdad? Con mucha gente que no pudo permanecerse firme después de las dificultades que hubo en muchas naciones. Vemos que a través del mundo, esto no fue solamente en un lugar, no era una congregación, sino que estamos hablando de la iglesia. Podemos ver que ahora Dios quiere levantar a ministros, a verdaderos ministros, guerreros, conquistadores del reino, para conquistar las naciones para Cristo. Pero por medio de este texto base quiere enseñarnos cuáles son lo que debemos hacer para poder avanzar. Gracias. Vamos a ver, porque quiero pedirles por favor que no enciendan los micrófonos. Gracias. Muy bien. Entonces, como les estaba explicando, tenemos que tener entendimiento de lo que Dios quiere hacer para este año 2023, y es levantar guerreros conquistadores del reino. Pero Él quiere que todas las naciones puedan ser conquistadas. Y vamos a ver que necesitamos prepararnos. Tenemos que ir con una mentalidad de reino para prepararnos como iglesia a una estatura de madurez, a una estatura de madurez. El Señor quiere una iglesia de palabra, o sea, una iglesia que conozca la palabra y que venga con autoridad. Quiere una iglesia intercesora. El Señor quiere una iglesia con destino, que sepamos para dónde vamos. El Señor quiere una iglesia con mentalidad de reino. Quiere una iglesia con mentalidad de gobierno. Quiere verdaderos guerreros, gente fuerte. Una iglesia segura, enfocada. Quiere una iglesia con ojos espirituales abiertos. Una iglesia apostólica y profética. Mire qué interesante. Dios quiere una iglesia con ojos abiertos. Una iglesia con una iglesia apostólica y profética. Yo espero que usted esté tomando esta palabra, porque esto es lo que vamos a hacer para el próximo año. El Señor nos está hablando, porque nosotros somos un ministerio apostólico profético. Así que si usted ha venido y el Señor le ha dicho, usted va a ser parte de esta casa, o el Señor te ha dicho, mira, vas a ser formado con esta mentalidad de gobierno, como un ministerio apostólico y profético. Vamos a aprender que dentro del libro de Hechos se mencionan 3 iglesias
que muchas personas han enseñado que son como un modelo. Y yo quiero que usted entienda esto el día de hoy. Primero, la semana pasada hablamos un poquito de la iglesia de Jerusalén, que fue donde se inició. Era una iglesia que fue dada a luz de un vientre judío, israelita. Entonces nosotros necesitamos entender que esta fue la primera iglesia que fue constituida. Pero a pesar de que todos los apóstoles estaban ahí, era una iglesia que no crecía porque no querían salir de Jerusalén. Ellos no querían ir a enseñar a las naciones. Después de esto, como podemos ver, hubo otra iglesia que se llama la iglesia de Antioquía. Aquí ya empezaron a salir, pero no llegaron a esta madurez. ¿Por qué? Como vemos al inicio de este texto, este es el que se está hablando en el capítulo 13, donde dice que en la iglesia que estaba en Antioquía habían profetas y maestros. Mire qué interesante. No se menciona apóstoles, no se menciona evangelistas. Sabemos que habían pastores, pero solo se mencionan profetas y maestros. Entonces, esta tampoco puede ser una iglesia modelo. Después, más adelante, se menciona la iglesia de Éfeso. Y quiero decirte que esta es la iglesia que vamos a tomar como modelo. Ahora, la tarea para esta casa es que usted debe de aprender qué es esto de la iglesia de Éfeso. Y para eso me gustaría invitarte para que leas el capítulo 19 del libro de Hechos, ¿verdad? Esta es la tarea que vamos a dejar para esta noche, para que usted la note y vea este modelo de lo que estaba pasando en Jerusalén, también para que vea cómo era lo de Antioquía, y ahora vamos a aprender lo que es el modelo de la iglesia en Éfeso. Esta tarea de leer el capítulo 19, aunque yo le invito a que lea todo el libro de los Hechos, pero en la parte del capítulo 19, porque aquí es donde Pablo empieza a hablar y empieza a hablar acerca del Espíritu Santo y en cuanto a lo que ellos habían creído. Ahora, todas las personas que lo escuchaban en ese momento decían, no hemos escuchado tal cosa. Entonces Pablo pasó allí enseñándoles por 2 años. Quiero que tomen nota de esto. Pablo empezó a formar ministros y ahí se les empezó a dar, vamos a decir, un curso intensivo. Así como nosotros debemos de comenzar este nuevo año. Empezó una actualización apostólica. Él los llevó por medio del Espíritu Santo para que ellos pudieran entender con medio de la revelación lo que significaba ser una iglesia cristiana, una iglesia que es el cuerpo de Cristo. Ahí fue donde se empezó a descubrir todos los detalles de lo que se tenía que poder hacer, y nosotros necesitamos tener este entendimiento ahora al inicio de este nuevo año. Ahí fue donde Pablo pudo entrar y romper la potestad de Diana, que era una autoridad muy fuerte, muy poderosa, ya que ésta se manejaba y se movía alrededor de toda Asia Menor. Ahí se abrió completamente todo lo que es Asia Menor cuando se logró derribar esta potestad llamada Diana. Y es ahí cuando empezaron a ser fundadas las 7 iglesias que se mencionan en lo que podemos ver que es el libro de Apocalipsis. Quiero que se dé cuenta que Pablo comienza a escribir a muchas de las iglesias, y en algunas de estas, por ejemplo, él le habla a los corintios, les escribe, y usted puede ver que él está escribiendo, pero no lleva como un orden, sino que como que va corriendo y agarra un tema y agarra otro tema, porque ellos están pasando por muchas necesidades. Como congregación, todavía no han llegado a la madurez. Ahora, si usted se nota cuando él escribe a los Éfesos y escribe las verdades de la revelación del cuerpo de Cristo, podemos ver un lenguaje más maduro. Podemos ver cómo él empieza a hablar de esa autoridad cuando él nos sentó en lugares celestiales. Está hablando de una iglesia que puede moverse a nivel bidimensional, con una autoridad, con un poder de gobierno, con una autoridad. Podemos ver de que él está hablando de una manera más madura a la iglesia de Éfeso. Y esto es lo que quiero que aprendamos el día de hoy, porque nosotros como ministerio
tenemos que aprender a movernos a un nivel mayor. Mientras que a la iglesia de Antioquía vemos, por ejemplo, en estos versículos, aquí en el versículo 1, donde se le habla que solo habían profetas y maestros. En la carta a los Éfesos ya existía en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, como lo podemos ver en el capítulo 4 de Éfesos. Entonces, vemos que en el caso de la iglesia de Antioquía no había madurado, no estaban los 5 ministerios, solo habían profetas y maestros. Ya en el libro de Éfesos vemos que ahí se habla de los 5 ministerios. Y vamos a entender que también esto empieza a producir a todas estas iglesias, empiezan a plantar iglesias después. Vamos a ver que cuando estudiamos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, del versículo 1 al 5, vamos a ver que se describe el ángel que está hablando a Éfeso. Y en ese texto se le habla de que estos deben de volver y regresar al primer amor. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener entendimiento en nuestro tiempo. Esto es lo que el Señor nos ha pedido para este mes, el tener un encuentro con nosotros. Él ha querido que nosotros entendamos este mensaje magistral. Yo quiero que usted abra su corazón, porque este mensaje magistral que el Señor Jesús nos ha dado para este tiempo, este mensaje es bien simple. Yo lo describo de esta manera. Es una exhortación para que regresemos al primer amor. Él dice que quiere tener un encuentro con nosotros. No nos está hablando de religiosidad, sino que nos está hablando de volver al principio, a ese amor que teníamos por el Señor. Él nos ha estado llamando, para eso nos mandó a que esta semana nos metiéramos en adoración, para que pudiéramos pasar tiempo con Él. Y al final, yo voy a pedir algunos testimonios, a ver si alguno de ustedes tuvo algún encuentro, hubo alguna revelación en esta semana que estuvimos entrando en este tiempo. Y les comento que el Señor nos ha hablado que la primera semana del próximo año, o sea, del día 2 de enero hasta el día 7, vamos a hacer la primicia para nuestro Dios. Vamos a dedicarle esa semana en adoración al Señor. Esa semana, mis amados, no vamos a tener ni estudios, ni vamos a tener escuela. Toda esa semana nos vamos a meter. Yo personalmente quiero buscar del Señor porque necesito dirección divina sobre lo que Él quiere para nosotros como casa, cómo vamos a trabajar en diferentes naciones. Ahorita estamos en un tiempo de intercesión para Perú, que está pasando por tiempos difíciles. Y así, igual manera, vamos a seguir preguntando qué es lo que el Señor quiere para México, qué es lo que quiere para Guatemala, qué es lo que quiere para Argentina, para el Perú, qué es lo que nos dice para México, para Colombia, para Chile, para Ecuador. Queremos buscar de Él. Así que yo le estoy exhortando a que usted entienda este mensaje magistral que nos mandó. Porque la exhortación es que regresemos al primer amor. El primer amor no se trata de que volvemos a algo religioso, no. Él quiere que buscamos al primer amor. Es recuperar el amor que Él le preguntó a Pedro. ¿Usted recuerda qué fue lo que le preguntó a Pedro después de que Él resucitó? Pedro había abandonado ya su ministerio. Él ya andaba pescando otra vez. Y Él le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor. Y Él le dice, ¿me amas más que todos estos? Sí. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejitas. Voy a repetirlo. Lo que el Señor dijo es, si tú me amas, apacienta mis ovejitas. Este es el amor al que Él quiere que regresemos, para que nosotros entremos en la nueva temporada, en el Kairos de Dios. Es tiempo que empezamos a llenarnos nuevamente del Zoe de Dios, del Espíritu Divino de Dios, para entender que estamos entrando en un tiempo Kairos, en una nueva temporada. Vamos a entrar en una nueva dimensión, pero necesitamos tener entendimiento del conocimiento de este modelo al que
vamos a llamar que después del modelo, después de la iglesia en Jerusalén, y no vamos a tomar el modelo de Antioquía, sino el de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba en un estado de madurez. Y vamos a ver cómo se habla de esto. Vamos a ver aquí en el libro de Hechos, vamos a volver a leer en el capítulo 13, pero solo vamos a leer el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Bien, vamos a aprender que en la iglesia de Antioquía, aunque no había los 5 ministerios, habían 2 ministerios que estaban dando un balance en cuanto a lo que tiene que ver con la doctrina. Quiero que ponga la mirada en esto, porque dice que había en aquel entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. ¿Cuál es la labor del profeta dentro de la iglesia? Bueno, el profeta tiene la labor de traer revelación a la congregación. Tiene la labor de también de traer la revelación de los tiempos. También la labor del profeta es de denuncia, o sea, de denunciar el pecado. Todos los profetas tienen una palabra en su boca y normalmente es una palabra de arrepentimiento, es una palabra de exhortación. El profeta exhorta a la iglesia a que busque de lo espiritual. También el profeta trae una frescura porque constantemente está en conexión con el cielo, está trayendo esta revelación divina, lo que trae una frescura a la iglesia. El profeta también trae vida, porque lo que él habla es vida. El profeta también trae una reforma a la iglesia para moverse en cielos abiertos. Esto es una parte muy importante, mis amados. Fíjense que hemos estado trabajando en este tiempo y algunos no han tenido el resultado. Así que hoy yo le voy a regalar un video para que usted aprenda cómo moverse en cielos abiertos, porque necesitamos entender cómo abrir los cielos para que nuestra adoración sea más efectiva. Nosotros, a partir de este nuevo año, tenemos que fluir como un verdadero ministerio apostólico profético. Y eso quiere decir que no solo aquí en la escuela, no solo aquí en la congregación donde esté el apóstol, sino que en todos los que están bajo la cobertura de este manto apostólico profético deben de poder tener la facilidad de saber qué es esa llave de David, cómo abrimos los cielos. Vamos a entender que en lo profético también podemos ver algunos ejemplos como lo que hacía Juan el Bautista. ¿Qué era lo que hacía Juan el Bautista? Él estaba siempre exhortando. Él exhortaba y él decía que se arrepintieran. También tenemos el ejemplo de Jonás. ¿Recuerda cuál era el mensaje de Jonás? Dentro de 40 días será destruida Nínive. Así que manda al pueblo a que se arrepienta. Esto es la forma en que opera el profeta. Los profetas también son estos que están conformando, ¿verdad? La exhortación, pero también los profetas están ayudando a que haya una restauración, porque ellos traen consuelo. Los profetas están educando y están restaurando familia, restaurando matrimonio, restaurando lo que se ha caído. Lo profético también dentro del Nuevo Testamento nos ayuda a entender que es un ministerio de restauración y edificación del cuerpo de Cristo. El ministerio profético necesitamos entender que es como, son los videntes, son como el GPS moderno de la iglesia. O sea que nos trae dirección y nos va a traer orientación. Nos dice a dónde estamos y para dónde vamos. Nos dice cuál es la próxima ola que viene. Nos está advirtiendo para que nos preparemos para este nuevo año. Mañana vamos a ver un poco más de lo profético. Vamos a ver una enseñanza que tiene que ver con el
poder de la palabra profética. Así que le invito a que no se pierda la enseñanza de mañana. Pero hablando de lo profético, Él está preparándonos como GPS con dirección. Nos está alineando con lo que Dios quiere traer para el pueblo de Dios. Por eso dice la palabra, dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. Y el profeta, que es el oído de Dios, es el que está pendiente para traernos esta exhortación y permitirnos que caminemos también con cielos abiertos. Él trae restauración y trae vida. Él trae un ventarrón de un viento fresco, trae dirección divina para saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Bien, los profetas también traen estos filtros espirituales para que tengamos revelación y entendimiento, para que no nos vayamos a desviar de lo que el Señor quiere. El Señor está hablando a los profetas a través de sueños, de visiones, también tienen visiones angelicales, y la presencia de nuestro Señor Jesús se abre a través de tener cielos abiertos, porque viene con revelación, no solamente para los profetas, sino que un verdadero profeta abre los cielos para que haya revelación para todo el pueblo de Dios. Ahora, hay muchos que no pueden ver ni entender lo profético porque son personas que tal vez andan en una plataforma humana, vamos a decir, carnal. Pero es necesario que nosotros entendamos que como iglesia tenemos que tener el rema de Dios. ¿Qué significa esto? Es la revelación divina, dirección. Y esto es lo que hace el profeta. Baja los diseños del trono de Dios. Bien, pero déjeme decirle que una iglesia que sea gobernada solamente por un profeta, bueno, va a haber muchas cosas proféticas. Pero aquí muchas veces las personas se pierden solo en el espíritu. Y se habla del espíritu y se habla del espíritu. Pero muchas veces llegan todos a quieren interpretar sueños, póngame mano, yo quiero que fluya, quiero fluir, pero muchas veces no se sientan bases doctrinales. Tenemos que entender que es algo muy diferente una revelación que una doctrina. Cuando Dios trae una revelación, esta revelación es para mi vida, no es para hacer la doctrina, pero la doctrina es para todo el pueblo. Entonces, por eso es que aquí hablamos de un balance. Vemos que en esta iglesia de Antioquía no solamente había profetas, sino que también había maestros. Estos maestros, vamos a decir, son los pastores o maestros que están enseñando. Estamos hablando de alguien que enseña, un ayo, un tutor, alguien que trae guía y desarrollo a todos aquellos que son como niños espirituales, para llevarlos hasta la madurez como adultos, pero a través de enseñanza, de educación, de formación, para que alcancemos la madurez a través de enseñanzas y ordenanzas por medio de una palabra con revelación. Así que por eso es importante que haya las dos cosas, la frescura del ministerio profético, pero también que haya enseñanza y educación, y esto lo traía lo que eran los maestros, ¿verdad? Su trabajo era transformar la mente y transformar los corazones a través de una doctrina sana. Ese es el trabajo del maestro. Ahora, hay un detalle que usted tiene que ver, que en esta iglesia, aunque hay un balance de doctrina, porque tenemos lo profético y tenemos los maestros, vemos que hay una gran necesidad para poder desarrollar la iglesia y que llegue a la madurez. ¿Por qué? Porque si tenemos una iglesia donde hay mucho conocimiento, bueno, vamos a tener gente muy cabezona, con un montón de conocimiento, pero con poca pasión, con poca revelación. Entonces, no podemos dejarlo solo en manos de maestros. Y podemos ver de que la gente no sale a evangelizar porque no hay quien promueva el evangelio. También tenemos que darnos cuenta de que tampoco va a haber un mover apostólico porque no hay visión de reino. Y aunque no es malo el aprender, pero vemos nosotros ciertas denominaciones que entramos y aunque conocen mucho de la palabra, no hay esa frescura de lo profético.
Y entonces, ¿qué es lo que se dedican a hacer las personas? Como hay mucho conocimiento, bueno, ellos se sientan allí a criticar todo el que predica. Y ahí están tomando sus anotaciones. Ah, mira, se equivocó. Ese no era el texto. Ah, mira cómo viene la hermana. Se están dedicando solamente a criticar. Entonces, necesitamos traer un fluir a la iglesia donde haya una diversidad de dones o de ministerios. Quiere decir que una iglesia donde solo hay enseñanza, bueno, son como un libro caminando ahí con dos patas, ¿verdad? Pero no hay esa pasión por el Señor. Entonces necesitamos una iglesia con un balance, o sea, donde haya lo profético, donde esté ese espíritu profético, pero necesitamos también lo que es la formación del maestro, esa palabra con revelación. Entonces, aquí es donde nosotros vemos cómo hay un cambio, ¿verdad? Que es necesario que empecemos con esta mentalidad el año 2023. Un espíritu para que la palabra venga con revelación. O sea, que no solamente haya un espíritu, sino que también haya palabra. Y si hay palabra, que también haya espíritu. O sea, que haya palabra, base bíblica, pero que también haya revelación divina. Y usted y yo, como ministros de la iglesia, debemos tener entendimiento. Nosotros, personas que tenemos llamado y entendimiento, yo espero que me esté escuchando, porque quiero que a partir de este nuevo año, nosotros vamos a entrar con una nueva madurez, vamos a entrar en una nueva dimensión. La iglesia tiene que despertar a una madurez, a una nueva dimensión. Y es importante que la iglesia mantenga siempre los ayunos, los tiempos de oración, pero es tiempo también que haya escuelas proféticas. Así que yo espero que algunos de los ministros que están conmigo, que ya están por terminar las escuelas proféticas, vayan pensando en prepararse como maestros para que puedan comenzar a levantar también escuelas proféticas a nivel regional o a nivel de su territorio. También es necesario que entendamos que se necesita escuelas apostólicas. Significa escuelas con formación de reino, con visión de reino, para formar y educar a las personas en el carácter, que haya un balance dentro de la iglesia, que haya una iglesia con visión de reino, con visión de conquista, que tengamos con un crecimiento exponencial. Por tanto, vamos a ver estas dos áreas que son muy importantes. Por un lado, vamos a ver estas dos cosas. Estamos viendo lo que ocurrió aquí en esta iglesia y lo vamos a comparar con lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Nosotros vemos ahora iglesias que solamente tienen el ministerio pastoral y no le están dando lugar a los otros ministerios, no porque no los haya. Hay ministerios en varias de las congregaciones, el problema es que no le están dando la oportunidad. Pero nosotros como ministerio apostólico profético debemos de tener este ojo abierto por medio del Espíritu Santo, ojos abiertos para poder detectar a aquellos que tienen un llamado para poder comenzar a formarlo. Dos, necesitamos entender que debemos de tener entendimiento de lo que es un ministerio apostólico. El ministerio apostólico básicamente lleva como objetivo plantar iglesias. Necesitamos, para poder plantar iglesias, necesitamos un ministerio también que no solamente plante, sino que también un ministerio que también riegue. Esto es un ministerio evangelístico. Así que tenemos que empezar a detectar a esas personas que aman el hablar de nuestro Señor, que llevan el evangelio a todos aquellos que lo necesitan. Cuando usted empieza a captar lo que el Señor nos está hablando, básicamente nos está haciendo que tengamos una reforma en nuestra mente para que podamos entender lo que es lo apostólico y lo profético. En este versículo, donde hemos estado hablando, podemos ver de que no se aparece la palabra de los apóstoles. No se ve como que hay apóstoles ahí. Yo tengo, vamos a decir, un pequeño análisis por medio de revelación, que este problema que estaba pasando, vamos a decir así, Pedro, que era el que llevaba la delantera en la ciudad de Jerusalén, ha estado pasando también después en Antioquía.
Y es el mismo problema que nos ha estado pasando hoy. El problema de Pedro era que ellos estaban circunferidos solamente a los judíos. Entonces ellos no querían extenderse. Ahí había poder del Espíritu Santo, había mucha revelación, pero ellos estaban volviendo más religiosos. O sea, tenían muchas de las tradiciones judías y estaban obligando a que todo aquel que entraba a la iglesia fuera circuncidado, siguiera todas las tradiciones del pueblo de Israel. Ahora, vamos a ver ya en el proceso de Antioquía. Este ya tuvo un poquito más de libertad, pero aún también estaba pasando por los mismos problemas. Pero mis amados, yo quiero que entienda que estos mismos problemas estamos teniendo ahora en la iglesia. Así que yo espero que el Espíritu Santo esté hablando a cada uno de los ministros maduros de este ministerio. Que el Señor esté abriendo la mente de aquellos que tienen un llamado, para que entendamos que tenemos que abrazar los 5 ministerios y que tenemos que trabajar juntos en unidad. Para este nuevo año, el Señor quiere que nos levantemos como una iglesia madura, donde cada uno de nosotros pueda desempeñar su labor. Tenemos que pasar no solamente de que creo en el apóstol o creo en los apóstoles, no. Tenemos que pasar a una nueva dimensión donde podamos vivir en el ministerio apostólico. Y esto no quiere decir que todos van a ser apóstoles. No, el objetivo es poder llenarnos de una visión apostólica. Es tener esa visión apostólica. ¿Cuál es la visión apostólica? Conquistar las naciones para Cristo. Eso fue lo que el Señor me mandó a hacer. Y esto lo logramos por medio de plantar nuevas iglesias. Voy a volver a repetir esto. Este objetivo, esta visión apostólica, el Señor me la pone como plantar nuevas iglesias, no agrupar iglesias que ya están plantadas. Jesús le dice a Pedro en Hechos capítulo 1 y versículo 8, él le menciona de que van a ser llenos del Espíritu Santo, pero muchos tomamos este texto, pero no hemos entendido, porque la segunda parte dice, y recibirán poder. ¿Pero para qué? ¿Cuál era la importancia de que recibieran poder? Dice, para llevar estas buenas nuevas. Dice, cuando el Espíritu Santo, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y tendrán que ser testigos, o sea, llevar las buenas nuevas a Judea, a Samaria y hasta la parte más lejana. Ahora, esto lo vemos nosotros al inicio de Hechos. Y vamos a ver más adelantito los capítulos 13 y 14, o sea, 14 años después. Y Pedro todavía no ha salido de Jerusalén, ahí están todavía. O sea, no han entendido que el Señor Jesús lo mandó a llevar las buenas nuevas por todas las naciones. Así que yo hoy te quiero enseñar esta parte que es muy importante, que necesitamos aprender para un crecimiento apostólico el día de hoy. Es importante que tengamos esta visión de reino para que podamos aprender cuál es esta visión de reino. Primero, es importante, mis amados, que veamos que hay una enseñanza que nos dio el Señor Jesús, que son 3 partes muy importantes. Son tres tareas. Primero, Él enseña, así como dice Marcos 16:5, a predicar. Él nos mandó a predicar. También lo podemos ver en Mateo, en el capítulo 28. Ahí nos manda, después que predicamos, vamos, llevamos al bautismo y enseñamos. O sea, llevamos doctrina. Pero así como lo hizo el Señor Jesús en Hechos 1:8, después los envía a predicar a las naciones. Entonces, son 3 cosas. Primero, vamos a predicar. Luego, como segundo paso, bautizamos y enseñamos, o sea, formamos a la gente y luego los enviamos. Una vez más, predicar, discipular o formar y luego enviar. Repita conmigo, predicar, discipular o formar y después enviar. La iglesia de hoy, o sea, todas las iglesias que están en diferentes partes del mundo, debemos de nosotros llevar este
diseño que tiene esta casa. ¿Cómo nosotros hacemos este proceso? Bueno, este proceso lo vamos a llegar a casa como grupos familiares o células, como usted le quiera llamar, casas de paz, grupos de oración, como le quiera llamar. Pero este modelo que el Señor nos ha dado, nos ha funcionado y lo queremos seguir implementando, ¿verdad? Y vemos, nos damos cuenta que este es un modelo donde nos permite ayudar a las personas y llevar hasta el crecimiento. Pero quiero que entendamos algo, porque la ideología que muchas personas donde se han perdido es que después de hacer este proceso se saltan hasta llegar a las mega iglesias. O sea, hacen una gran iglesia en una ciudad y todo el mundo está llamando para hacer una mega iglesia. O sea, evangelizan. Y luego lo único que hacen es engordar el núcleo de una sola iglesia. Pero no envían. O sea, no se están abriendo otras iglesias. Y aquí es donde se quedan cortos. ¿Por qué? Porque en el caso de Pedro hacía lo mismo. Pedro caminaba y a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Él duró 12 años con esto, sanando con su sombra, llevando este beneficio a todas las personas. Era una iglesia poderosa, había, vamos a decir, una gran bendición, había prosperidad. La gente vendía sus herencias, la llevaba a los pies de los apóstoles, pero no vemos aquí el evangelismo del mundo. O sea, no llevaron su evangelización al mundo. Los gentiles no se les estaba hablando. Ellos estaban pensando, bueno, los gentiles que se los lleve el diablo, ¿verdad? Pero nosotros vamos con una mentalidad muy distinta. Llevamos una mentalidad de evangelizar a otro para poder ver la gloria de Dios. Entonces, tiene que ver cuando nosotros vemos este ejemplo de Pedro. El Señor, nuestro Dios, tuvo que traer a un Saulo. Pedro no se esperaba esto, pero Dios trajo una estrategia. Él trajo una crisis ministerial para ellos y entonces trajo a Saulo, que después se convirtió en Pablo, para aprender. Y a él también le tomó un tiempo entender esto, y esto es lo apostólico. Esta crisis de este tiempo, lo que vemos, la pandemia, la guerra, los problemas financieros alrededor del mundo, lo que está pasando en muchos lugares, las crisis que están pasando, ¿verdad? Nos damos cuenta que como iglesia tenemos que corregir algunas cosas. Es necesario que empecemos a cambiar nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque si no vamos a continuar con el mismo problema de la iglesia de Jerusalén o de la iglesia de Antioquía. Y este problema tiene que ser solucionado ya, hoy mismo. Entonces, en Antioquía vemos que teníamos ahí profetas y maestros, pero la iglesia de Antioquía no crecía. En mi investigación, cuando vemos a Pablo, él caminó en Damasco. Eso lo podemos ver en Hechos, capítulo 9, versículo 18. Ahora, yo quiero que recuerde que después de esto, él caminó por 3 años allá por Arabia, anduvo después de esto predicando, pero de ese momento que estaba en Damasco, hasta que el rey Arata dice que lo quiso matar. Y entonces vemos todo lo que sucedió en este ejemplo. Pero después de esto, lo agarra Bernabé y se lo llevó a Jerusalén. Allá mismo viene una revelación, que él habla también en Gálatas de esto. Y esta revelación, él mismo enseña cómo Dios lo corrige nuevamente, para que él pueda ir y hablar a las naciones. Ahí él empieza a hablar acerca de que ya el Señor Jesucristo le había revelado muchas cosas. Lo podemos ver, por ejemplo, acerca de lo de la Santa Cena, donde dice, porque yo les enseñé lo que recibí del Señor. O sea, él recibió mucha revelación, pero no había avanzado. O sea, no estaba haciendo ese trabajo apostólico. ¿Qué fue lo que ocurre? Bueno, vamos a ver primero. Mire, allá cuando él se llamaba Saulo, él iba a la ciudad de Tarso porque él quería matar a unas personas, ¿verdad? Y vemos ahí cómo en este caso Dios le manda, el Señor Jesús le habla y queda ciego. Y ahí le manda a un muchacho. Fíjese bien, le dice que vaya a este muchacho a orar por él. Y es muy importante que nosotros entendamos esto.
Usted recuerda, esto fue como 12 o 14 años antes de estar en Antioquía con Bernabé. Y recuerda qué fue lo que le dijo, la palabra que le dijo ese muchacho. Bueno, es muy importante que entendamos porque en el caso de Pedro también él pasó muchos años y no había entendido lo apostólico. Ellos eran apóstoles y todo, pero no habían entendido cuál era el problema. Y se estaba volviendo a repetir. Pero volvamos a Pablo. Dios manda a Ananías y le puso en sus manos y le dice, Pablo, el Señor Jesús que se te presentó en el camino, que fue lo que le dijo, llevarás mi nombre ante reyes, ante pueblos, ante naciones. El Señor Jesús se lo dijo claro desde el inicio. Y esto muchas veces nos pasa a nosotros. A veces el Señor nos ha mandado y nos dice desde el inicio, vas a ir a las naciones. Y nosotros seguimos ahí obstinados con un barrio. Ahí nos estamos peleando ahí con un barrio y con la misma, los mismos vecinos. Entonces, quiero que entendamos que Pablo pasó por este mismo problema. 17 años y todavía no había ido a las naciones. Andaba como apóstol, había recibido revelación, pero no había tenido clara la visión apostólica. Señor Jesús le dijo, te llevarás mi nombre ante reyes, ante pueblos y naciones, y lo vas a llevar a todas las naciones. Él le dijo que lo llevaría al pueblo gentil. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que esta palabra que le dieron a Pablo era también esta misma visión apostólica. Esto quiere decir ir al mundo gentil a predicar las buenas nuevas. Entonces, la iglesia entra en una crisis y entonces viene Pablo y se va con Bernabé y ellos se regresan otra vez a Jerusalén. Ahí cuando están en un ayuno, el Espíritu Santo trae una dirección divina y le dice a Pedro y a otros que están ahí en esta iglesia que impusieran las manos y que lo enviaran. Ahí ya fueron enviados como apóstoles. Ya ahí Pablo y Bernabé son enviados a hacer la tarea a los gentiles. Hoy está pasando el mismo fenómeno. Estamos repitiendo estos mismos errores que le pasó a Pedro y que le pasó a Pablo allá en Antioquía. Ahora, yo quiero que cada uno de los que son hijos de la casa, yo quiero que en este momento me acompañe. Quiero que levantes tu mano al cielo, hablándole a Dios. Y se comprometa conmigo. Diga, yo me comprometo a establecer nuevas congregaciones, a establecer nuevas iglesias, a levantar nuevos ministerios. Yo quiero que tú te comprometas conmigo, porque yo estoy haciendo mi labor. Yo estoy aquí recibiendo sus llamadas, ayudándoles, formándoles, dándoles información, dándoles manuales, preparando enseñanzas, todo lo que ustedes necesitan, las herramientas que ustedes necesitan. Pero yo quiero que ustedes me ayuden y que ustedes entiendan la visión apostólica para este nuevo año. La dirección divina que debemos de entender que nuestro Señor Jesucristo nos está hablando. La iglesia tiene que comprometerse a plantar nuevas iglesias, a levantar nuevas iglesias, a levantar nuevos ministros para evangelizar el mundo. Mis niños, yo les quiero contar que hemos tenido personas que han sido levantadas, como por ejemplo la profeta Esmeralda en Guerrero, México. Es una persona que ella era miembro de una congregación y llegó aquí para formar parte de la escuela. Fue formada, se le enseñó y ella fue obediente, fue a levantar un grupo familiar, fue obediente. Déjeme decirle que no fue sencillo. La primera vez el grupo no creció. Bueno, levantó otro grupo. Ahora este grupo ya se convirtió en una congregación, ya tiene nombre, ya tiene equipo de sonido, ya tiene sillas. Y ahora, el día 7 de enero, van a ir al primer bautismo. Y a eso es lo que yo le llamo un crecimiento con visión apostólica. Al igual, mis amados, está pasando
con pastores en Chile, con pastores en Perú, que yo me siento muy, muy gozoso de ver el crecimiento de cada uno de ellos. Estamos ayudando a congregaciones en México para que agarren este alineamiento apostólico profético, donde están aprendiendo cómo hacer la obra. Y nos sentimos muy, muy contentos y muy satisfechos de ver ese crecimiento. Hemos ido a tomar territorios. Vemos cómo personas como Javier allá en Argentina, que está enseñando y formando a otros pastores. Vemos a otros ministros en diferentes partes del mundo que se están preparando, pero es tiempo que nos comprometamos a hacer la obra para todos aquellos que todavía no han comenzado, que están ahí preguntándose, Señor, ¿debo ir? ¿Qué debo hacer? Me da miedo. Bueno, déjeme decirle de que una hija muy amada, cuando estoy hablando de Esmeralda, ella es una persona que estaba sola. O sea, no hay otros ministros, otros miembros de la congregación maduros, sino que ella se ha tenido que enfrentar a muchas cosas, a la burla, tal vez a que la señalen, a chismes. Pero yo quiero decirte que ella ha sido constante y debido a eso, el Señor sigue bendiciendo la obra de sus manos. Ella no tuvo miedo cuando la invitamos a ir a una escuela hasta la Ciudad de México. Déjeme decirle que es bastante retirado, como 10 horas de camino en autobús. Y allá fue ella. Y el Señor la sigue bendiciendo, poniendo un depósito dentro de ella para poder seguir avanzando. Yo quiero que cada uno de ustedes se comprometa. Quiero decirte a cada uno de ustedes algo mucho más fuerte. Dejemos de andar buscando gente vieja que ya tiene congregaciones y que ya tienen cobertura. Dejemos de andar buscando a esta gente. Vamos a plantar nuevas iglesias. Vamos a levantar nuevas congregaciones. Dios te va a proveer. Dios te va a suplir tu necesidad. Dios te va a prosperar. Dios te va a fortalecer tu vida. Si tú te comprometes a hacer la obra de llevar las buenas nuevas, pero a levantar gente que realmente tiene necesidad. Las iglesias que entienden la gran comisión serán las iglesias que entrarán a una nueva dimensión en el Cairo de Dios para este nuevo año, porque esta es la dirección divina que el Señor nos está dando. Un mover de crecimiento y prosperidad, de expansión. Yo quiero que usted entienda que hay muchas personas que tienen estas mega congregaciones y no es malo tener grandes iglesias, no es malo. Pero cuando vemos, ahí hay muchos apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas que están sentados. Ahí están sentados, se le está cayendo los dientes y hasta el pelo. ¿Por qué? Porque estas iglesias no están enviando a construir, a levantar y a ejercer sus ministerios. Entonces solamente una persona o dos o tres son los líderes y ya. Todos los demás ministerios están dormidos. Lo que yo quiero decir no es que es malo tener una gran congregación. Lo que es malo es estar teniendo personas ahí que no avanzan, que no dan fruto. Recuerda lo que dijo el Señor Jesús. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Wow. Es una palabra dura, mis amados. Pero es importante que entendamos la perspectiva de lo que el Señor quiere. Quiere una visión apostólica. Todas estas personas que tienen este tipo de congregaciones, puede ser un pastor de una iglesia local y puede tener a 1,000 o 2,000, 3,000 miembros y ellos están ahí. Ahora, pero no tienen una visión global. Mis amados, cuando alguna persona, por ejemplo, viene a ver cómo funcionaba lo apostólico, podemos ver a un Pablo que él viajaba y él solamente se quedaba en una iglesia unos tal vez 2 o 3 meses. En algunas iglesias pasó hasta 18 meses porque era necesario formar ministros, pero los demás eran 2 o 3 meses. En algunos lugares tal vez 6.
donde él tenía y plantaba escuelas para poder formar ministros. Pero él llevaba y plantaba, luego formaba a los ministros y dejaba establecida una congregación y se iba a levantar otra. Entonces, la iglesia de Pablo, él no tenía una iglesia, vamos a decir, central. Pablo no tenía una iglesia central, sino que él tenía una iglesia continental. Y hay gente que pueda venir aquí a Nicaragua tal vez y me dice, bueno, allá estuve yo en la iglesia del apóstol. Y ahí no hay muchas personas, ahí no llegan ni a 1000 personas. ¿Y sabe por qué? Porque están pensando con una mentalidad pastoral. ¿Por qué? Porque vienen a criticar, vienen a pensar con una mentalidad pastoral, con una mentalidad, vamos a llamarlo local, porque no tienen una mentalidad global, apostólica, profética. No tienen una mentalidad de continente. Nosotros como ministerio hemos alcanzado a levantar congregaciones ya en 12 países. Ahora, tal vez la iglesia central seamos pocos, porque hay 20 congregaciones que han salido de aquí. Podemos ver que nuestra congregación es a nivel continental y cada uno de ustedes que forma parte de esta familia, que se congrega conmigo aquí todo miércoles y jueves, recibiendo del alimento espiritual, forman parte de esta iglesia continental que el Señor está levantando, pero Él quiere que tú también tengas esta visión. Y esta visión la vas a poder concretar para esta convención el próximo julio del 2023. Yo quiero invitarte para que estés conmigo desde el día 24 al 30 de julio del 2023, para que veas a ministros de todas partes del mundo. Ahí es donde nosotros nos reunimos cada año para recibir las instrucciones, para ser formados. Y todas las escuelas que tú recibes a través de esos videos fueron grabadas en estos eventos. Ahí es donde nosotros estamos apuntando para venirnos a levantar como no como una organización, sino como un organismo vivo que se nos está predicando para predicar, enseñar o informar y después enviar. Ahora es el tiempo, mis amados. Muchos de ustedes han estado en esta escuela. Mis niños, ustedes saben lo que les pasó a los israelitas cuando estaban allá frente al monte donde habían conocido a Jehová y donde se hizo el pacto. Mis amados, Dios les dijo, ya es tiempo que se muevan de este monte, porque Él tenía una tierra prometida para ellos. Él no quería que se quedaran allí en el desierto, al pie de esa montaña. Muchos no se querían mover porque ahí estaba el maná, ahí había comida, no tenían que preocuparse por ir a trabajar, no tenían que preocuparse por ir a conquistar un territorio, o estaban a gusto. Pero Dios no quería eso. Él quería levantar a personas con visión de reino, a personas con visión de conquista. Y hoy el Señor nos está diciendo, es tiempo de que los envíes. Es tiempo de que en este año vamos a ir para poder enviar a cada uno de ustedes a dar fruto, a levantar la obra que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado. Quiero decirles que lo que hemos estado haciendo en todo este tiempo, hay muchas personas que se han ido acomodando. Y esto es como cuando una persona mayor, vamos a pensar un hombre de 40 años, que está viviendo ahí todavía con su mamá. Y ahí está, no se quiere mover, no quiere trabajar porque tiene 3 comidas, le lavan la ropa y está a gusto. Y no se quiere ir, es más, quiere casarse y traer a la mujer también para ahí. Bueno, en este ministerio no va a pasar. Aquí no va a suceder. Usted no va a quedarse aquí para siempre. No como un niño. El que se casa, dice un dicho, casa quiere. Así que tiene que irse y levantar una obra. Porque el Señor me está urgiendo a invertir mi tiempo en aquellos que de veras quieren dar pasos. Así que yo quiero decirles a todos, por general,
hay personas que a veces me dicen, apóstol, el Señor me mandó a trabajar contigo. Así que si usted viene aquí a querer trabajar conmigo, tiene que ser una persona que da fruto, que va y cumple con su llamado. Si usted quiere trabajar, usted tiene que hacer lo mismo que yo hago. Mis amados, yo tengo una congregación donde cada semana yo llevo como pastor cuidando de las ovejas. Y todo, mire, yo viajo más de 50 kilómetros para ir a cada reunión a congregarme. Y continuamos levantando congregaciones. Ahora, yo quiero que usted entienda, yo tengo 50 años, bien administrado, bien vivido. Pero el Señor nos está llevando a una nueva altura. Como administradores del reino, nos está metiendo en una nueva temporada. Y Él quiere que nos levantemos a una nueva altura de madurez como ministerio, para que empecemos a levantarnos y podamos avanzar. Porque déjeme decirle que aquí no va a haber ministros que no estén dando fruto. Una persona que quiera ser un hijo de esta casa, que quiera llevar el ADN de esta casa, tiene que dar fruto. Una persona que obtiene, vamos a decir, que porta el ADN de esta casa, tiene que ir con una unción apostólica profética, llevando consigo mismo el mismo objetivo: plantar iglesias, levantar ministerios, crecer, expandirse, para poder portar el nombre de esta casa como conquistador del reino. Wow, mis amados, yo espero que tú estés escuchando lo que Dios quiere para nosotros. Quiero decirte que es importante, mis amados, a que nosotros entendamos la visión apostólica que el Señor nos está dando como casa. Quiero que leamos un texto en el libro de Hechos, en el capítulo 13 y el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Bien, continuamos con el capítulo 3. Y aquí el Señor los hace que vayan a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén. Ahí estaba Pedro, ayunaron, y ahí el Espíritu Santo le dice: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Mire, aquí quiero que veamos tres cosas, mis amados. Primero, quiero que diga conmigo, estando ministrando al Señor, ellos estaban ministrando al Señor. Ahora, ¿qué significa esto? Que ellos, este es un vocablo, es muy espiritual. Ellos estaban en un ayuno, estaban entregados al Señor. Porque muchas veces nosotros damos instrucciones, ahora como por ejemplo esta semana pasada que tuvimos que levantar altares de adoración, muchos simplemente no lo hicieron. Y algunos lo hicieron un día o dos, pero no querían entrar mucho. Pero quiero que entiendas que un ministerio apostólico y profético, primero, ministran al Señor a través de ayuno, adoración, intercesión y búsqueda. Vamos a ver tres cosas, vamos a aprender de este texto. Uno, que debemos de aprender a ministrar al Señor. Si usted quiere ser parte de esta casa, usted necesita entender que tiene que aprender a ministrar al Señor. Esa búsqueda del Señor a través de ayuno, oración, intercesión, adoración y búsqueda de nuestro Señor. Número dos. Ahora aquí dice ministrando a los santos. Esto significa que también tenemos que edificar a la iglesia. Y esto es muy importante. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los de Efesios, dice perfeccionando a los santos, que es lo que nosotros hacemos aquí a través de la escuela. Pero yo quiero que también ustedes se vuelvan estas personas que son edificadores de la iglesia y que van a comenzar a levantarse escuelas. Yo quiero ayudar a que otros hagan lo mismo, que llevan el ADN de esta casa y que empiecen a levantar escuelas en su territorio.
para edificación del cuerpo de Cristo. Número 3. Ahora, vamos a ver un círculo más grande, porque aquí lo manda a evangelizar. Dice que fueron mandados para la obra que se les había llamado. O sea, hay 3 cosas. Primero, ministramos al Señor a través de ayuno, adoración, intercesión y búsqueda. Número 2, ministramos a los santos, o sea, la iglesia. Y número 3, ministramos afuera. Eso significa evangelismo profético. Bien, ¿dónde está el secreto? Nosotros queremos tener eficacia al evangelismo, pero muchas veces queremos ir a evangelizar sin haber ministrado a los santos, o sea, a la congregación. Y queremos ministrar a los santos y queremos ser efectivos, queremos llevar el evangelismo, pero no estamos ministrando al Señor. Así que yo quiero que usted entienda hoy, usted no va a poder ser efectivo allá afuera si primero no está formando a sus hermanos en la congregación. Y no va a poder formar a sus hermanos en la congregación si usted no está ministrando al Señor. Primero usted busca del Señor, ministra al Señor, recibe del Señor. Cuando usted es ministrado, es lleno del Espíritu Santo, ahí es cuando empieza esta reforma, porque usted puede enseñar a los miembros de la congregación y se van a levantar como un equipo para ir a ganar almas. Esto es lo que estaban haciendo ellos. Y nosotros lo tenemos que entender con una mentalidad apostólica. Y esto muchas veces lo hemos descuidado. Ahora, tenemos que entender que la reforma apostólica comienza con nosotros. No es que vamos a ir a reformar otra iglesia. No, vamos a comenzar con nosotros. ¿Cómo empieza esta reforma? Por medio de la gracia, la fe y el poder del Espíritu Santo. Vamos a empezar a desarrollarnos para que venga una fortaleza y entonces podamos entender estos nuevos conceptos que el Señor nos está llamando a hacer. El ayuno, la oración, la entrega, la necesitamos, pero más importante aún, necesitamos del poder del Espíritu Santo para que Él nos hable, para que Él nos guíe, para que nos dé dirección divina. Vamos a tener que entrar en un tiempo de búsqueda con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo les dijo a estos, apártenme a Pablo y a Bernabé. O sea, que quien los estaba dirigiendo era el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que usted entienda que a través del Espíritu Santo nosotros somos guiados, ya que Él nos lleva a la madurez. Y debemos de entender que para poder avanzar, debemos de tener entendimiento. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben lo que es un ungido? Porque aquí el Espíritu Santo le dice, apártenme a Pablo y a Bernabé. Un ungido es un apartado. Pero la mayor parte de personas que dicen ser ungidos o apartados no saben para qué. O sea, si usted es un ungido, si usted es un apartado, usted tiene que saber para qué te llamó el Señor. En este caso, aquí el Espíritu Santo le dice, pero ¿sabe por qué muchos no saben a qué los ha llamado? Porque falta esa relación con el Espíritu Santo. Pablo y Bernabé ya sabían a qué habían sido llamados. Ellos ya sabían cuál era la obra. Y la obra que ellos habían sido llamados era una obra apostolar. Ahora, mis amados, yo quiero que usted agarre esto muy importante, porque estos puntos te van a servir para poder desarrollar y desempeñar tu ministerio. Otro principio muy importante que debemos de entender aquí, el hecho que un hombre no fue quien mandó a estas personas. Sí, un apóstol les puso las manos. Pero es importante que entienda que no fue un hombre el que los mandó. Fue el Espíritu Santo. Él es el que los mandó a convertirse en apóstoles. Quiero que veamos el siguiente texto en Hechos 13:3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
Como podemos ver, después de que ellos habían ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Dice algo muy interesante, habiendo ayunado y orado. Hasta allí, usted dice, wow, aquí estos apóstoles, que eran los líderes, le impusieron las manos y los levantaron. No, espere por favor. Veamos el versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Muy bien. No fueron los apóstoles las que lo enviaron. Miren lo que dice el versículo 4. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, quien te llamó y te escogió, se llama Jesucristo. Y quien te envía es el Espíritu Santo. Enviados no por la iglesia, enviados no por los apóstoles, no, enviados por el Espíritu Santo. La palabra enviado en el Nuevo Testamento es una palabra que se traduce apóstolos. Era lo que la iglesia de Antioquía no estaba haciendo, no los estaba enviando. Y cuando usted revisa, esta palabra se traduce envío o lo enviaron. Si usted lee este libro, el libro de Hechos, va a ver de que aquí se habla mucho acerca de plantar iglesias. La iglesia local, que es lo que estaba pasando en el pensamiento de esta iglesia donde estaba Pedro, tuvo que cambiar esta identidad, esta iglesia central, donde Pablo fue ungido, era una iglesia local. Pero vemos cómo al enviarlos a ellos, se empezó a propagar el conocimiento del Señor Jesús, se empezó a enseñar la salvación por toda Asia Menor. Necesitamos recuperar la naturaleza de la expansión a través del Espíritu Santo, a través de este espíritu apostólico, de esta unción apostólico. No me digas que eres un apóstol si no estás plantando iglesia. No me digas que eres un apóstol si no estás ungiendo y enviando. Si tú estás debajo de un manto apostólico, debes de poder fluir en lo apostólico. Y esto es lo que significa plantar iglesias, formar, ungir y enviar. Es muy bonito y sabroso tener una red apostólica de gente ya crecida. Pero esa gente necesitan un mentor, necesitan un maestro. Así que cada uno de nosotros que hemos sido llamados como ministros, como sacerdotes del Dios vivo, debemos de entender que estamos bajo esta manto apostólico. Debemos de aprender a ser buenos maestros. Debemos de poder formar a otros para poder equiparlos y después enviarlos. Tenemos que entender cómo hacer el trabajo completo. No solo recibir, no solo como aquellos que estaban allá enfrente del monte de Horeb, que estaban solo comiendo. No, es tiempo de salir. Mis amados, muy pronto, los que ya tienen un año en esta escuela, yo le voy a decir, si ya tienes un año y no plantas una iglesia, no has levantado una obra, un grupo, no puedes estar debajo de esta cobertura, porque es tiempo de dar fruto, es tiempo de levantarnos y cumplir con el propósito divino. Nosotros vamos a seguirlos formando, pero la idea es que empiecen a entrenarse, que empiecen a convertirse en maestros, que empiecen a convertirse en predicadores, porque tú tienes un ministerio, tienes que dar fruto. Y tienes que duplicarte, tienes que enseñar y edificar al pueblo de Dios. Mis amados, las ovejas paren ovejas, los pastores paren líderes, los apóstoles paren pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y profetas. Lo voy a repetir, las ovejas paren ovejas, los pastores paren líderes. Y los apóstoles paren pastores, maestros, evangelistas, pastores y profetas, apóstoles y profetas. Es muy importante que entendamos que es tiempo de comenzar a dar fruto, que esos vientres que el Señor ha puesto su ADN,
esa simiente santa que ha puesto en ti, debe de comenzar a ser activada para dar frutos. Nos estamos ubicando. Tenemos que entender que es tiempo de que venga el orden apostólico profético para poder cumplir con el propósito divino como casa espiritual.